Ok, David ha estado hablando este último tiempo. ¿Se acuerdan el mensaje, los últimos dos mensajes de David? El temor de Dios, ¿cierto? Ha estado hablando del temor de Dios y quisiera poder continuar en esa línea y seguir hablando de este concepto y esta frase que aparece muchas veces en la Biblia y que a veces cuando escuchamos la palabra temor de Dios pensamos que esto podría ser miedo y la verdad es que el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo, sino con otras cosas, como dice Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que difícilmente, si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, podríamos asociar la palabra temor de Dios con miedo, porque el miedo nunca nos va a llevar a la sabiduría, al contrario, el miedo tiende a frenarnos, tiende a coartarnos, y cuando uno está muchas veces con miedo, lo que menos hace es poder pensar claramente, y el miedo lo que más puede lograr es hacernos arrancar, y el temor en cambio lo que hace es que nos lleva a los pies de Jesús. El temor nos lleva, nos conduce a Dios, y el miedo nos hace arrancar en la dirección opuesta. El miedo nos va a hacer pensar que Dios no es confiable. El miedo nos puede llevar a pensar que si me equivoco Dios me va a fulminar y que si meto la pata profundamente entonces Dios va a tomar represalias conmigo. Pero el temor de Dios, el concepto está mucho más asociado con el pensamiento de Él es Dios, creador de todo el universo, creador de todo lo que veo y lo que no veo y creador de mí. Por lo tanto, si me dice, por ejemplo, que mejor es dar que recibir, entonces yo debiera creerle. Si Él está diciendo en la Biblia que mejor es dar que recibir y Él es el creador de todo y es creador de mí, entonces yo debiera creerle. Aunque quizás nunca haya experimentado esta verdad, pero en este proceso que estoy conociéndolo y que estoy aprendiendo a confiar en Él, voy a decidir probar que esto es real. Porque toda nuestra relación con Dios es una construcción, va avanzando, se va solidificando y cada vez lo que vamos haciendo es confiar más en Él. Entonces cuando finalmente decidimos probar esta realidad, nos damos cuenta y realmente experimentamos que era real, que era mejor dar que recibir. El temor de Dios es cuando Dios dice que perdones a quienes nos ofenden. Realmente entonces, hagamos eso. El temor de Dios es que cuando Dios dice que perdones a los que te ofenden, pero tú llevas tanto tiempo resentido con una persona que te hizo tanto daño, y profundamente crees que es muy poco probable que puedas perdonarla, sobre todo porque piensas que esa persona no se merece ese perdón después del daño que te hizo. El temor de Dios es creerle a Dios que lo mejor que puedes hacer es seguir la instrucción que Él te está dando, porque te va a llevar a un lugar de sabiduría. Y entonces decides perdonar con mucha dificultad, pero decides hacerlo porque Dios te está diciendo que eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Y entonces sueltas esa rabia que te estaba consumiendo y renuncias a esa búsqueda de justicia. Renuncias a eso, a esa búsqueda de justicia que te estaba carcomiendo por dentro, y comienzas por primera vez a experimentar libertad. Una libertad que no veías en tu vida hace mucho, mucho tiempo. Y comienzas a disfrutar lo que Dios ha diseñado para ti. El temor de Dios lo que nos va a llevar es a un lugar de confianza en Dios. Es una invitación a conocerlo. Es una invitación a descubrirlo. Es una invitación a saber quién es Él. Y entonces poder confiar en Él. Porque nunca vamos a confiar en alguien a quien no conocemos. Por eso la invitación que nos hace Dios es que conozcámoslo. Y por eso Dios ha venido a revelarse de las formas que lo ha hecho. Y por eso ha dejado la palabra de Dios, esa Biblia llena de tantas hojas que nos dice, es larguísima, no la voy a terminar nunca. Y la verdad que ahí está toda su sabiduría. No toda la que nos ha dejado. Y entonces nos invita a ir a Él en un lugar íntimo. ¿Para qué? Para conocerlo. Quiero darles un ejemplo muy casero de lo que puede ser el temor.
versus el miedo. Esto es muy casero. Un día estábamos en casa con Katy y con mis hijas, con Emi y Oli, y nos sentábamos a comer. Yo estaba preparando las cosas, porque en mi casa yo soy el que cocino. Nada, esta ha sido la vez que yo estaba preparando las cosas. Y de repente me doy cuenta que mi esposa saca un vaso para ella, un vaso para Emi, un vaso para Oli. Y yo estoy mirando de reojo esto y me quedé viola, calladito, esperando el error. Y después va y sirve bebida a ella, a Emi y a Oli. Y a mí no. Y en vez de decirle algo antes, como, oye, ¿me sacarías un vasito a mí? Le dije, oye, ¿y yo? Le dije, ¿no me ves? ¿Estoy pintado acá? ¿Cómo tan...? No dije más, tampoco estoy tan valiente. ¿No me ves? Sé que probablemente me está viendo por las pantallas, entonces voy a decir la verdad nomás, para que me va a hacer el valiente. ¿No me ves? ¿Y sabes qué? Muy sencillo me dijo, la verdad es que pensé que tenías un vaso servido ya, porque te vi delante tomando bebida. Y eso fue todo. Pero a lo que quiero ir. Imagínate que yo le digo, mira Katy, si tú me amaras de verdad, si tú realmente me amaras y mi vida te importara, el hombre con quien decidiste casarte, tú realmente habrías sacado un cuarto vaso y me habrías servido bebida a mí. Imagínate que yo hago eso con ella. ¿Qué creen que pasaría? Junten miedo. No, la verdad es que no es miedo. El tema acá es el temor de herir su corazón y hacer un juicio apresurado de ella. Yo podría profundamente afectar su corazón, romper su corazón por decirle algo tan duro, porque en ese momento tengo una emoción que me salió, donde siento que lo que ella hizo es terrible, y entonces juzgo su corazón, porque no tengo temor de lo que voy a decir y de las consecuencias que va a tener. Entonces digo un comentario tan fuerte como ese. ¿Qué es lo que está en mi corazón? Y de un evento saco una conclusión brutal, en la cual realmente puedo herir su corazón. Y como ella muchas veces me ha dicho, ¿por qué piensas eso? ¿Acaso no me conoce? Cuando en realidad muchas veces lo que hay es nuestra propia historia, nuestras propias inseguridades, nuestros propios temores, que nos hacen reaccionar ante un solo evento y sacar conclusiones como esa. El temor de Dios es que en vez de sacar conclusiones apresuradas de Dios, en realidad nos metemos en la profundidad de poder conocerlo. Y tenemos cuidado de hacer comentarios bruscos de Él. ¿Por qué? Porque cuidamos también su corazón. Porque lo amamos. Porque no queremos decir algo que es errado, simplemente porque en un minuto sentí que este Dios realmente no me ve y no existo para Él. Y soy invisible. Cuando en realidad tiene mucho más que ver con mi propia historia que con quien realmente es Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que nosotros tenemos de parte de Dios una invitación a conocerlo, a descubrir quién es y a descubrir quién es este Dios bueno que te creó y que dice que tú eres su obra maestra, que de todas las cosas que creó en la tierra, tú eres su obra maestra. Y antes de hacernos una idea rápida, de sacar conclusiones brutalmente rápidas de Él, basadas probablemente en nuestra historia y nuestra experiencia de vida, nos invita a que podamos conocerlo y descubrir este Padre que estábamos cantando, este Padre bueno, que aún en nuestra maldad nos corrige, pero nos corrige con amor. Que aún cuando nos corrige no se trata de Él, de que está enojado, se trata de que quiere llevarnos por un camino que va a ser bueno para nosotros, porque nos ama y porque su amor es incondicional. Eso es. Yo no ganas de cantar, pero vamos a echar a perder el programa.
y oídos, quién sabe. Así que lo que nos está diciendo esto es que si conocemos a Dios, entonces tendrás sabiduría. Si no, necio, necia, necie, neutro. Y esa sabiduría es guía, es dirección para tu vida, es una ruta por la cual caminar. Pero los necios, dice, la desprecian. Los necios desprecian esto, prefieren seguir sus propios caminos, prefieren seguir sus propias deducciones, aun cuando éstas van en contra de Dios, y entonces toman caminos que los llevan a lugares complejos, los llevan a romper relaciones simplemente por orgullo, los llevan a no perdonar a las personas y vivir vidas atrapadas en el resentimiento, en esta cosa que te carcome por dentro, en esta rabia que tú piensas que va a afectar a la persona del frente, pero solamente te está afectando a ti y te está consumiendo a ti por dentro, porque no quieres soltar perdón, porque no quieres seguir lo que Dios está diciendo, porque crees que tienes una mejor forma de manejar esto y piensas que estas palabras de Dios son bonitas, pero no aplican para ti. El temor de Dios nos lleva a esta sabiduría donde decidimos no alimentar las heridas, sabiduría donde decidimos entonces no sobreprotegernos, sino confiar en Dios, sabiduría que nos desafía a abrir el corazón y no esconderlo en un cofre, sabiduría que nos invita a vivir una vida que se abre y que no vive en el temor y que no vive en la ansiedad y que no vive alerta y siempre desconfiado de todas las personas porque piensa que todo el tiempo hay alguien que quiere hacerle daño. Sabiduría es dejar de tomar el camino opuesto a Dios e ir a Él y decidir confiar en Él y descansar en Él y entonces descubrir quién realmente Él es. Cuando nosotros no hacemos esto, cuando tomamos el otro camino, cuando decidimos que lo que yo pienso es la mejor forma de vivir la vida, entonces comenzamos a pegarnos porrazos en el camino y comenzamos a tener relaciones que se rompen, que se quiebran. Comenzamos por dentro nosotros a rompernos también. Comenzamos a funcionar de una forma que no es como Dios nos diseñó. Fuiste diseñado para hacer su imagen acá en la tierra. Fuiste diseñado, dice Génesis, para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Ese es tu diseño. Y cuando eso no está ocurriendo, estás caminando en contra de tu diseño. Y lo que estás haciendo, aunque te sientas muy victorioso, en realidad es romperte por dentro. Y entonces cuando estamos en ese lugar ya muy bajo, decimos, ¿y dónde está Dios? Y cuando lo estamos pasando muy mal, porque decidimos tomar un camino distinto, decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién dijo que este Dios era bueno? ¿Y quién dijo que este Dios es presente? ¿Quién dijo que este Dios realmente me ve? ¿Y quién dice que realmente es real? Y la verdad es que si este Dios es real, es un Dios que no me ve. Y es un Dios que yo tampoco quiero verlo. Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Cuántos hemos estado ahí? La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Qué heavy. Cuando no hay temor de Dios, no lo conocemos. Y cuando no lo conocemos, entonces juzgamos su carácter, juzgamos su fidelidad, juzgamos su amor, juzgamos quién es Él. Entonces le decimos que no es bueno. A veces le decimos que es un tirano. Y a veces les decimos que no le importa nuestro dolor. Déjenme darles un ejemplo bíblico. En Éxodo hay una historia que es muy conocida y tiene que ver con este pueblo de Israel que está viviendo hace más de 400 años en Egipto y llevan varios años ya siendo esclavos, pero tienen una promesa hace más de 400 años de una tierra prometida. Y siendo esclavos son tratados con dureza. Y entonces lo que hacen es que claman a Dios. Dice la palabra en Éxodo 2:23, los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud y clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios.
Así que Dios los escucha y manda a Moisés para que los saque de Egipto y los lleve a la tierra prometida. Y después de muchas señales, porque el faraón se resiste, entonces viene Moisés y hace muchas señales. Las más conocidas es que tira esta vara que se convierte en serpiente, después la vuelve a tomar y se vuelve a convertir en vara. Convierte el agua del Nilo en sangre. Hace que caiga granizo, una granizada que dice como nunca antes hubo en Egipto. Una plaga de ranas, una plaga de langosta. En total son 12 distintas señales para que el faraón deje salir al pueblo y finalmente los deja salir. Y así que van saliendo, van felices. No solamente salen con sus cosas, los vecinos egipcios les dan oro, plata, para que se vayan con los bolsillos llenos y vayan a su tierra prometida. Es fantástico todo lo que ha hecho Dios, es increíblemente milagroso. Y llegan a un lugar que es el Mar Rojo y tienen que cruzarlo. ¿Y qué pasa cuando tienen que cruzarlo? Se dan vuelta y se dan cuenta que viene el faraón con su ejército y sus carros a destruirlo. Así que la gran pregunta es si confían en Dios finalmente, si ya aprendieron a descubrir quién es este Dios, si tienen temor de Dios, de decir cosas de las que se van a arrepentir, de hacer un juicio de Dios. Y esto es lo que dicen en Éxodo 14:10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Realmente eran felices como esclavos? ¿Realmente estaban bien? Mira, era tal como se multiplicaban que el faraón le dijo a todas las parteras: vayan y cuando las mujeres israelitas tengan hijos, todo hijo varón que nazca, mátenlo. Mátenlo. Las parteras no lo hicieron porque tuvieron temor de Dios. Y entonces el faraón se dio cuenta de esto y ¿qué dijo? Vayan y pesquen a todos los niños hombres y mátenlos. Si se acuerdan, la historia de Moisés es famosa porque estaba en un canastito en el río. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Así que estaba todo color de rosa en su vida de esclavitud. Para nada. Si la oración de ellos fue un clamor, y entonces Dios escuchó ese clamor. Así que a veces le pedimos ayuda a Dios, pero cuando Dios interviene y no lo hace como yo quisiera que lo hiciera, entonces yo juzgo a Dios. Cuando Dios no lo hace en el periodo que yo quisiera, Señor, ¿podemos hacer esto en 2 o 3 meses? ¿Plazo? ¿No más? Porque al cuarto yo me voy a volver loco. Y tú me conocí. Y cuando me vuelvo loco, me vuelvo loco. Entonces, 2 a 3 meses, no más que eso. ¿Ya? Vamos. Y nos vamos muy confiados de que Dios nos va a hacer caso a nosotros. Porque en lo profundo, nosotros todavía creemos que sabemos mucho mejor cómo hacer las cosas. Y la realidad es que Dios se mueve distinto. Y nosotros lo juzgamos porque no confiamos. Y no confiamos porque no lo conocemos. Y entonces de nosotros salen cosas a veces muy fuertes hacia Dios. Porque no tenemos temor de Dios. Y el temor de Dios, vuelvo a decir, no es miedo. Que si digo esto, Dios me va a fulminar. Porque Él no lo hace. Es el temor de decir, no quiero decir algo equivocado de Él. Porque es mi Padre. Y está velando por mí. Vuelvo a dar el ejemplo que decía con Katy. ¿Cómo voy a decir algo tan fuerte de ella que puede herir su corazón? Y que le puede llevar a un lugar de decir, realmente no me conoce. Después de que llevamos 20 años casados, todavía no me conoce. Es muy doloroso enfrentarse a eso. Así que Dios finalmente saca una foto del pueblo y les dice esto. Éxodo 13:17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta de la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a entrar en una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar
a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así que Dios ya se dio cuenta. Y se dio cuenta que este pueblo era bien cobarde. Y que al primer conflicto querían volver a un lugar del cual querían salir. Porque este pueblo tiene memoria de muy corto plazo. ¿No les ha pasado esa memoria de corto plazo cuando de repente es como preferimos volver al lugar que estábamos antes, del cual queríamos salir y que nos cargaba? Pero es como que al final es como, bueno, mejor diablo conocido que por conocer. Entonces volvemos para allá. Y lo que hace entonces es que Dios hace algo increíble, porque el viaje que tenían que hacer por el camino de los filisteos era un viaje que duraba, ustedes no van a creer, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Saben cuánto duraba el otro viaje? Es brutal. ¿10 años? No. ¿10 meses? ¿10 semanas? 10 días. 10 días. O sea, este pueblo era muy nefasto. Por último, pasarlo en un año. ¿Ya? Los voy a engañar durante un año. 40 años para un viaje que podía durar 10 días. Así que era un pueblo que tenía una promesa clara, pero su mentalidad era una mentalidad de esclavo. Y eran temerosos. Y no conocían a Dios. No lo conocían lo suficiente como para confiar en Él. La verdad es que no tenían temor de Dios, porque no lo conocían. No tenían ese temor que te lleva a la sabiduría, de frenar la lengua y de no hacer declaraciones que van a reflejar quién realmente eres y qué cosas están pasando dentro de ti. Así que, querida iglesia, Dios quiere intervenir tu vida y Dios quiere sacarte de la esclavitud, aunque uno a veces piensa que está graduado de eso ya. Pero no. Y Dios quiere llevarnos a una tierra prometida. Pero lo que Él necesita es que lo conozcamos. Y necesita que confiemos en Él. Y que vivamos los procesos que Él tiene para nosotros. Y a veces eso solamente ocurre cuando nos aburrimos de seguir nuestros propios caminos, nuestra propia sabiduría, de meter tantas veces la pata en esto, que nos cansamos y entonces decidimos finalmente rendirnos a Dios. Así que muchas veces lo que más escucho es, Dios lo hace tan difícil, tan largo, hasta que al final ya no me queda otra. Y entonces tengo que hacerle caso. ¿Por qué es tan largo este proceso? ¿Por qué es tan complejo? Porque lo más probable es que todavía te estás resistiendo a seguir su camino. Y todavía no lo conoces lo suficiente como para poder confiar en Él. Y a veces aparentamos que estamos confiando, pero la verdad es que no confiamos nada en Él. Necesitamos crecer en esto y decidir abrazar la sabiduría de Dios, aunque no nos haga sentido. ¿Cuántas cosas en la Biblia no te hacen sentido? ¿Cuántas cosas que Dios dice que son buenas para ti no te hacen sentido? Pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. ¿Cómo va a poner la otra mejilla? Señor, este tipo es un desgraciado. Tú no tuviste uno como este. Tú eras faraón, pero este sí que es desgraciado. No, el tipo es nefasto. A este tienes que consumirlo a fuego lento. Que le duela. Y nosotros ahí estamos. Nosotros necesitamos confiar en Él, aun cuando las cosas no nos hagan sentido. Y tomar su camino. Y amar. Y perdonar. Y soltar. Y liberarnos de toda amargura. Aun cuando no nos haga sentido. Y créeme que en un mundo que está gobernado por valores que van en contra de Dios, lo de Dios, muy poco probable, te va a hacer sentido. Por eso, si tú no lees su palabra, si no te sumerges en ella, no vas a cachar nada. O sea, vas a venir a escuchar un mensaje acá adelante y algunos reels por Instagram y pensaste que con eso estáis listos. Pero si tú no te metes a leer la palabra, no vas a descubrir el corazón de Dios. No lo vas a conocer.
Yo te puedo contar un poco. Yo te puedo contar de mi esposa hoy día, hartas cosas. Pero créeme que no la vas a conocer como la conozco yo. Como para no decirle que no me sirvió el cuarto vaso porque es desgraciado. No. Nosotros podemos hacer juicio de otras personas porque no las conocemos. Pero la invitación real es conocerlo en profundidad a Dios para aprender a descansar en Él. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. No es los caminos que tú estás pensando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sígueme, mírame, aprende de mí, imítame. Mira la forma en que viví. Mira los valores que me movieron. Y no pienses que esto simplemente soy yo porque soy Jesús, pero ustedes no. No. Mira a Jesús, luego mira a sus discípulos. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Una de las frases más increíbles de Él, crucificado, siendo golpeado, siendo muy maltratado y que dice, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. O sea, ¿quién en un minuto así de sufrimiento es capaz de decir, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y vemos un poco más adelante en Hechos a Esteban, que dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso no lo dice para la galería, porque cuando estás siendo apedreado, sale lo que hay adentro. En ese minuto no salen las palabras bonitas inventadas, no, sale la verdad. Y su declaración es esta, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Así que Jesús nos dice, mírame, mira mi vida, mira cómo viví, mira cuál es el estilo de vida que tengo, mira los valores que tengo, mira las cosas que hice y imítame. Esta es la invitación para ti. Yo soy el camino. Yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Sí? Terminé crucificado. ¿Te parece como algo negativo? Mira el efecto que tiene hoy. Mira el efecto que tiene 2000 años después. Y mira el efecto que va a tener por la eternidad para aquellos que deciden confiar en mí. Así que todos estamos en este camino de aprender a confiar en Dios. Todos estamos en este camino. No hay nadie que se haya graduado. Es una ruta. Y necesitamos aprender a caminar. Y necesitamos aprender a confiar en Dios. Y lo bueno es que para eso está la iglesia. Alguna vez alguien me dijo, pero la iglesia está llena de hipócritas. Sí, le dije, para que gente como tú se sienta muy bien acá. Para eso es la iglesia. Así que bienvenido. Así que cuando dentro de la iglesia empezamos a juzgar a los hipócritas de dentro de la iglesia, es un error. Porque este lugar es para eso y nadie entra y al traspasar las puertas se convierte en un santo. No existe eso. Es un proceso largo y es un proceso de conocer a Dios, confiar en Él y entonces tener temor de Dios. Que no es miedo, nuevamente vuelvo a decirlo, sino que es el fruto de la confianza en Él y que trae sabiduría. La sabiduría de saber que muchas veces aquellas cosas que pienso y siento no van con lo que Dios dice que es lo bueno para mi vida. Y decido hacerle caso. Y decido renunciar a este sentimiento, a esta sensación que tengo. Somos muy sensuales en la vida cristiana. Siento, hago. Y metemos la pata profundo porque siento y hago. Entonces hablamos mal y herimos personas. Y cuando herimos a los hijos de Dios, Dios mío, porque Dios no quiere que tratemos mal a sus hijos. Así que si tú estás hoy día en ese lugar que dices, chuta, yo no sé si yo puedo confiar en Dios de esa manera. No, pastor, estáis predicando, tú sí que realmente confías en Él. No. Yo estoy predicando, no puedo decir, tengo que decir lo que está en la Biblia, pero estamos todos en este proceso de aprender a conocerlo. No, yo no sé si yo podría conocer a Dios de la forma que me están diciendo. No, yo no sé si podría confiar en Él. Yo estoy muy lejos de conocer a ese Dios de esa forma. No, yo no cacho nada. Yo tengo una crisis de fe mes por medio. Así que difícilmente yo podría estar en ese lugar. No, yo soy un desastre en esto. Y soy indigno. Querido, querida, estás en el lugar correcto. Esta es la iglesia. Este es un lugar para ti. Y aquí lo que hacemos es que vamos a caminar juntos esta ruta. Y algunos están un poco más adelante, algunos están más atrás, pero ninguno está graduado. Y todos estamos haciendo esta ruta de conocerlo y de descubrirlo. Y por eso es bueno que podamos amar la comunidad
y hacer relaciones en la comunidad y contar con otros y que otros puedan contar con nosotros. Y por eso la comunidad hay que cuidarla tanto, tanto. Porque lo que Dios más quiere es que se destruya. Porque esta cosa de que yo amo a Dios, pero no amo a nadie más, no corre. Señor, tú eres increíble, pero el resto de los tuyos, bautizados con limón, son complejos. Son complejos. Tú debieras volver a bajar para conocerlos. Porque es gente difícil. Entonces, ¿qué hay? Satanás que quiere romper la comunidad y quiere hacerle daño. ¿Tengo tiempo? Voy a hacer un paréntesis brutal. Pero por favor no se me distraigan, ¿ya? Dice el más distraído con TDA. Es que esta semana escuché esto. Ya, pero este no es el mensaje, así que no se distraigan. ¿Sabes cuál es el principal destructor de la comunidad? El orgullo. ¿Sabes qué es orgullo? Orgullo es cuando te ofendes fácilmente, te sientes herido fácilmente, te decepcionas fácilmente y te desanimas fácilmente. ¿Ya? Vámonos poniendo los sombreros. ¿Sabes qué es humildad? Humildad es alguien que supera su herida, su decepción, su desaliento, los momentos débiles y continúa perdonando, reconciliando y amando en el nombre y el poder de Jesús. No es el mensaje, pero bueno. Entonces, comunidad, contar con otro. La iglesia es un lugar para personas como nosotros. Esa es la gracia. Y por eso Dios elige pastores como yo. Ahí, promedio. Sí, un buen ejemplo. ¿Sabes que tú eres un buen ejemplo de un cristiano pecador tratando de salir, que se tropiece? Vamos, te voy a poner adelante. Eso es. ¿Para qué? Para que entendamos que esta es la iglesia y aquí no hay semidioses. Ninguno de nosotros levita. Somos muy comunes y corrientes nomás. Pero Dios puede hacer cosas maravillosas con personas comunes y corrientes que deciden confiar en Dios y que aprenden a confiar en Dios y que desarrollan el temor de Dios y entonces adquieren sabiduría. Vamos a terminar con la historia que estábamos contando. Así que este pueblo de Israel ya va camino en la tierra prometida. Va camino para allá, está a punto de entrar, y esto es lo que les dice Dios. A este pueblo le dice, no les tengas miedo. Deuteronomio 7:21. No les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es Dios grande e imponente. O sea, tienen que entrar a una tierra prometida que tiene enemigos. No les temas, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es un Dios grande e imponente. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echará a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Dime que este versículo no es, en buen chileno, pulento. Poco a poco. Voy a derrotar a tus enemigos, pero lo haré poco a poco. Porque si los derrotara todos de una, los animales, las fieras salvajes, se multiplicarían y acabarían contigo. Es decir, voy a cumplir esta promesa y voy a eliminar este problema que hay, pero tengo que hacerlo poco a poco, porque si elimino esto de una, te dejo otro problema peor. Dime que no hemos pasado por eso. Es que Dios, por favor, te dije 2 a 3 meses, no más. Y Dios por dentro dice, si yo hiciera eso, las fieras salvajes te devoran. No puedo hacerlo. Y el tema es que a veces Dios nos dice estas cosas y otras veces no nos cuenta el lado B de lo que está pasando. ¿Y qué nos toca? Confiar. Pero como no lo conocemos, no confiamos. No hay temor de Dios. Hace poco estaba con unos amigos. Perdón, me voy a sonar. Pero tengo alergia, soy alérgico. No estoy resfriado para que después se acerquen nomás.
Hace poco conversaba con unos amigos que hace un año atrás sufrieron una quiebra. Hace unos años atrás sufrieron una quiebra, en realidad. Y hace un año atrás probablemente fue el momento más duro que vivieron. Y de haber estado viviendo con una muy buena situación, muy tranquilo, de repente quedaron con nada. Y entonces tuvieron que enfrentarse al vivir el día a día. Y yo conversaba con ellos y les preguntaba cómo estaban y lo estaban pasando muy mal porque no sabían cómo iba a terminar el mes, cómo hacerlo, realmente no sabían. Y entonces la angustia que tenían, la pena y el desconcierto era brutal. Así que conversamos en ese tiempo hartas veces y me acuerdo que un tiempo después, varios meses después, volvimos a conversar y la conversación había tenido un leve cambio. No, es que estoy angustiado, es que no sé qué va a pasar. ¿Cómo? ¿Este mes? No, si este mes está cubierto. El próximo mes es el que no sé cómo cómo lo vamos a lograr. Así que la dinámica de cómo vivir este mes había cambiado. Ahora la dinámica era cómo voy a vivir el próximo, porque este ya está cubierto. Y qué angustia es que todos los meses tengo que saber qué va a pasar para el próximo porque no tengo nada afirmado en el tiempo. Y entonces me acuerdo que conversé con ellos y les decía, amigos, la verdad es que ustedes van a tener que aprender a vivir en el día a día. Mis amigos habían sido siempre muy generosos con lo que tenían. Así que no era gente avara y como que la quiebra es para que aprendan de su avaricia. No, eran súper generosos y era más desconcierto todavía porque estaban viviendo esto. Y yo les decía, ¿saben qué? Van a tener que aprender a vivir con lo que Dios va proveyendo a sus vidas mes a mes. Porque Dios quiere trabajar sus corazones. Y lo que yo sí sé es que Dios tiene que trabajar tu corazón y prepararlo para lo que Él te quiere dar. Así que les decía, mes a mes. Y hasta que leí este versículo, mes a mes, poco a poco. Dios va a ir sacando a tus enemigos poco a poco. Porque si lo hiciera todo de una, entonces las fieras se multiplicarían y acabarían contigo. Poco a poco. Así que si Dios hubiera resuelto esto de un solo minuto y al mes siguiente les devuelve todo, ¿habría podido descubrir todo lo que Dios quería hacer en su vida? Un año después le pregunté, le digo, ¿te está yendo mejor ahora? ¿Sí? El negocio está retomando. ¿Por qué quebraste? Dime por qué quebraste. Dime por qué quebraste. Yo puedo ser insistente. Y me dijo, por ambición. Por ambición de tener más. Por ambición de tener una imagen. Me dijo, yo creo que identidad. Si Dios le hubiera dado todo al mes siguiente, ¿qué es lo que todos pedimos siempre? ¿Quién nos ha quedado sin pega? ¿Y qué le dice a Dios? ¿Ah? Señor, ¿qué tal si de aquí a 30 días estamos listos con esto? Si no es nada malo. Pero si Dios resuelve estas cosas, entonces hay otro enemigo que sigue estando y que probablemente nos va a devorar. Así que si Dios hubiera resuelto todo en un mes o 2 meses, jamás habría llegado al lugar de decir, en realidad, por esto quebré. Y eso ocurre cuando finalmente decidimos rendirnos a Dios. Porque todo lo que está ocurriendo nos genera tal desconcierto que o corremos de Dios o corremos a Él. Y entonces, no entendiendo mucho de lo que está pasando, decidimos confiar. Y Dios comienza a revelarse a nosotros. Y a veces se revela y nos responde preguntas. Y otras veces simplemente nos invita a descansar en Él. Termino con esto. En la Biblia vemos la historia de Job, que dice la palabra que era un hombre justo. Y este hombre justo perdió todo. En un día perdió sus tierras,
perdió su ganado, perdió sus hijos. A él le vino una enfermedad a la piel y para más remate su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Buena onda. Y Job estaba mal, estaba desconcertado, estaba perdido, estaba dolido, no entendía lo que estaba pasando. Y llegaron amigos. Y sus amigos le decían que esto tenía que ser por algún pecado que él no quería reconocer, lo cual no era verdad. Y esto fue de alguna manera afectando a Job, porque sus amigos lo encaraban una y otra vez. Son muchísimas conversaciones en que sus amigos todo el rato le dicen, oye, esto es culpa tuya, hay un pecado que no quieres reconocer, abúrrete de hacerte el loco y reconoce lo que realmente está pasando. Y Job finalmente comenzó a volcarse a Dios y le decía a Dios que quería ir a un juicio con él, que encontraba que esto era injusto lo que estaba pasando. Y le dice, vamos a juicio y te aseguro que yo voy a salir... ¿cómo se dice? No culpable, inocente. Le dice, voy a salir inocente, vamos a juicio. O sea, Job comenzó este diálogo con Dios porque estaba enojado, estaba desconcertado, estaba frustrado, estaba triste. Todas estas cosas estaban pasando con él. Pero lo increíble es que cuando llega al final de estos días terribles, aparece Dios y les dice a los amigos de Job, ustedes han hablado mal de mí, no como mi siervo Job. Pero Job, que había dicho que quería morirse y que maldecía el día en que había nacido, no habló mal de Dios. Que lo invitó a ir a juicio para demostrar que era inocente, que estaba enojado, que estaba frustrado, que estaba triste. No habló mal, porque él nunca habló mal de Dios. Habló con Dios. Y todas estas cosas que estaban dentro de él las llevó a Dios. Porque en lo profundo de su corazón, con todo el desconcierto que había, él tenía temor de Dios. Y el temor de Dios en tiempos de dificultad, lejos de hacernos correr en dirección opuesta a Él, nos hace correr a Él. Y nos hace llevar todas nuestras preguntas. Y lo que hizo Job es que trajo 20.000 preguntas, pero al final Dios no le respondió ni una sola, sino le tiró 60 preguntas más. ¿Sabes tú quién creó este mundo? ¿Sabes tú quién le puso límite a las aguas, a las olas orgullosas y les dijo hasta aquí nomás llegas? ¿Sabes quién creó los astros? ¿Estuviste tú ahí cuando fueron creados? Y comienza a lanzar preguntas de la creación. Y entonces Job solamente queda admirado y sorprendido de quién es Dios. Y su declaración es, Señor, la verdad es que pensaba que te conocía. De oídas te había oído, pero recién ahora mis ojos te ven. Así que cuando tú conoces a Dios y estás en un tiempo difícil, tú vas a saber que lo conoces, porque lo que va a haber en tu corazón va a ser correr a Él. Y si te ves arrancando, Dios no quiere traer culpa sobre ti, pero sí es un buen termómetro para saber dónde estamos. Y entonces buscar a la comunidad, para que la comunidad nos pueda ayudar a redireccionar nuestros pasos. Pero si tú lo conoces, vas a ir a Él. Y puede que lleves todas tus preguntas y puede que Dios responda en muchas de tus preguntas en el tiempo. Como puede que no responda nada, pero te haga saber que Él es Dios y que Él es alguien digno de confiar. Y entonces de ti, lo único que salga es la confianza en Él. Y puedas rendirte a Él y arrojarte a Él y tirarte por completo delante de Él. Y entonces descansar, que hay alguien superior a ti que está en control de todo. Así que, querida iglesia, nuestra invitación no es a un miedo. Nuestra invitación es a este temor que viene de confiar en Él y de querer su sabiduría. Y que Dios despierte en nosotros esa confianza. Pero para eso hay que tomar la decisión de ir a Él, de sumergirnos en Él, de invitarlo a ser el Señor de nuestra vida, de no llevar un gobierno compartido, sino que Él nos pueda decir,
ya que es nuestro Creador, que es lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Señor, queremos confiar en ti. Y a veces se nos hace difícil. Y a veces lo que sentimos es vergüenza. Cada vez que pensamos que esto ya está listo, nos damos cuenta que no es así. Señor, te decimos hoy, examina nuestro corazón. Revela lo que está en él, Señor. Haznos ver las cosas que necesitan ser cambiadas. Haznos ver las cosas, Señor, que nos tienen atrapados. Haznos ver los enemigos, Señor, que están acá, adentro, y de los cuales tú nos quieres librar. Haznos recordar, Señor, mientras estamos saliendo de la esclavitud, que esa fue nuestra primera oración, que queríamos experimentar libertad, al costo que fuera. Haznos saber, Señor, que hay una meta mucho mejor por delante y que esa meta nos conduce a ti, nos conduce a casa, nos conduce a esta tierra prometida donde tú estás. Tú eres ese lugar, tú eres esa presencia, tú eres aquello que tanto necesitamos, Señor. Fuera de ti no hay respuesta. Señor, vence nuestro orgullo, vence nuestra arrogancia. Y quizás, Señor, hoy es un buen día de ofrendarte nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Y decirte, Señor, que estamos cansados de intentarlo en nuestras fuerzas. Y hoy día queremos rendirnos delante de ti. Y queremos confiar en ti, Señor. Y Señor, no necesitamos todas las respuestas, pero sí necesitamos saber que tú vas con nosotros. Así que, iglesia, si hay alguien a quien Dios le está hablando hoy día de rendir su vida, de rendir su corazón, de rendir tu orgullo, de rendir tu propia sabiduría y decidir confiar en Él. Si hay alguien así y hoy día quiere hacerlo, yo quiero invitarte a que vengas acá adelante como si esto fuera un altar y ofrecerte delante de Él. Ven adelante y ofrécete y dile: Señor, no quiero más mis caminos, yo quiero los tuyos. Señor, si la respuesta es que poco a poco irás haciendo esto, yo quiero descansar en este poco a poco. Señor, yo estoy agotado. Necesito descansar en ti. A veces ese es el único lugar cuando ya no damos más. Y entonces nos rendimos delante de Él. Así que, Señor, en esta hora te ofrecemos nuestra vida. Te ofrecemos lo que somos, Señor. Rendimos nuestra voluntad delante de ti.
Reconocemos que tú quieres lo mejor para nosotros y que tú, el Dios creador de todo, sabe lo mejor para nosotros, aún cuando no me haga sentido. Señor, hoy decidimos confiar en ti. Decidimos tomar todos los compromisos necesarios para poder conocerte más. Nos basta con una oración solamente. Es necesario tomar decisiones en la vida. Es necesario tomar compromisos para acercarnos a Él, para conocerlo, para descubrirlo, para saber quién es este Dios bueno. Así que si hay alguien que quiere asumir compromisos frente a Dios, hoy es un buen momento. Así que ven, papá. Ven, papá. Todo aquel que está dolido, Señor, que está desconcertado, que ha estado viviendo un tiempo difícil, que no está entendiendo todo lo que está pasando en su vida, todo aquel que esté viviendo un proceso, Señor, ven y hazle saber que tú caminas con ellos. Hazle saber, Señor, que tú estás a su lado. Ven, Señor. Ven, Señor. Que tú estaré y esperaré y sabré que eres Dios. Tú eres Dios. Me levantas a